Hola, hola, muy buenas noches para todos. Espero que todos estén muy bien. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Silva. Hoy estoy acá acompañándolos a todos en este segundo módulo de Proximity Power, un espacio diseñado para todas las personas que en este momento se encontraban como yo, y ya en un momento les transmitiré un poco de lo que ha sido mi experiencia en este recorrido de buscar negocios y encontrar oportunidades. Pero quiero darles la bienvenida inicialmente sabiendo desde qué ciudades están, desde dónde se encuentran. Quiero saber cómo ha sido esa dinámica que vivieron ayer, porque yo considero que fue una dinámica que a mí de forma personal, en el momento en el que me senté a desarrollarla, me cambió mucho el panorama de lo que eran mis planes. Porque si bien yo venía en un ejercicio de saber que quería algo más, pocas veces uno se sienta a garantizar que ese algo más realmente sea posible. Uno lo ve como un sueño, uno lo ve como algo que en algún momento se va a dar, pero cuando llevamos el ejercicio a un tema numérico, nos damos cuenta que puede que esté muy cerca o que puede estar muy lejos. Depende de lo que estemos desarrollando y depende de ese ingreso o de ese nivel de ingresos que tengamos a partir de diferentes fuentes que para ese momento hayamos construido. Entonces, creo que el ejercicio de ayer y por acá mientras voy hablándoles un poco de lo significativo que fue para mí, también voy escuchándolos, también voy viéndolos. Por acá veo a María Camila conectada desde Cali. Sé que hay personas también desde Bucaramanga, sé que hay algunas personas incluso desde Bogotá, muy cerca donde me encuentro yo en este momento. Y sé que el ejercicio planteado ayer por parte de Angeli, que ha sido una socia con la que hemos construido ya desde hace algunos años, es un ejercicio que probablemente a día de hoy los hizo a ustedes replantear cuál podría llegar a ser no solamente ese presente, porque todos somos muy conscientes de que estamos viviendo en este momento, sino de cuál puede llegar a ser ese futuro real al que estamos encaminados a partir de la realidad actual que cada uno de nosotros tenemos. Para relacionarlos un poco, porque hoy lo que quiero que entiendan y a dónde va a dirigirse este espacio es hacia una dinámica en el que ya nosotros somos conscientes a partir del ejercicio anterior de ya identificar que probablemente no estamos teniendo el ingreso que queremos, que probablemente a partir de ese mismo ingreso tampoco estamos teniendo el ahorro que queremos, y ese poco ahorro nos va a llevar a que muchas metas se cumplan no en algunos meses como algunos los queremos, sino probablemente en años, en décadas, o incluso no nos va a alcanzar la vida. Yo no sé qué tan grandes fueron sus metas, no sé qué tan grandes fueron sus planes, pero a nivel personal, cuando yo me senté a hacer la dinámica, creo que tenía que vivir como unas dos vidas. Creo que necesitaba vivir más de 200 años para poder llegar a cumplir mis metas, ahorrando lo que ahorraba en ese momento. Y es más, la realidad es que tampoco ahorraba lo que escribí en el ejercicio. Ese era mi estimado más positivo, era lo que me gustaría llegar a ahorrar. Ahora imagínense si eso es lo que me gustaría llegar a ahorrar y aún así no me alcanzaron las dos vidas. ¿Cómo hubiera sido hacer un ejercicio ligado a la dinámica real de ahorro que yo tenía? Pues probablemente no hubiera alcanzado ni cuatro ni cinco vidas para llegar a cumplir ciertas metas muy específicas que sí tenía planteado cumplir durante los siguientes años, y que la realidad era que probablemente iba a ser imposible cumplirlo en la dinámica que llevaba en ese momento a nivel laboral y a nivel económico. Y hoy quiero que te sientas relacionado con eso, porque si estás acá es porque probablemente no te sientes conforme con lo que tienes en este momento a nivel financiero, a nivel de calidad de vida, porque muchas veces el dinero está, pero no está la calidad de vida, no está el tiempo, no está la salud, no está el cómo poder llegar a disfrutar ese dinero que uno está generando. Y este espacio es un espacio encaminado a que tú entiendas y a que reflejes las nuevas dinámicas de negocio con las que se puede llegar a construir no solamente dinero, sino también una calidad de vida importante. Y no te lo voy a contar desde una teoría, no te lo voy a contar desde un video que puedo ver en algún momento, no te lo voy a contar desde algún libro que leí, sino que te lo voy a hablar directamente desde mi experiencia. Quiero que hoy, por acá les voy a compartir pantalla, hoy nos centremos en identificar el potencial que hay detrás de construir oportunidades reales, oportunidades sostenibles en el largo plazo, y oportunidades con las que sepamos que estamos construyendo algo serio, no con lo que sintamos que estamos jugando con nuestro tiempo. Quiero que me confirmen si están viendo en este momento mis diapositivas. Creería que sí.
Perfecto, ahí ya me están confirmando, muy bien. Y el ejercicio de hoy entonces viene encaminado a esto, que tú entiendas como alguien de 18 años que estaba en ese momento estudiando, que en ese momento también trabajaba para suplirse los pagos de los estudios, tuvo la posibilidad de empezar a construir un negocio sin nada de capital, y ya en su momento hablaremos un poco de cómo se puede llegar a hacer eso, pero sin nada de capital, sin nada de tiempo y sin muy pocas relaciones en el entorno. Pero como ligado a una visión de desear construir algo importante, empecé a buscar posibilidades hasta encontrar la posibilidad más inteligente. Y eso es lo que te quiero compartir, porque me voy a retroceder un poco en ese momento en el que tomo la decisión de empezar a buscar opciones. Y es que cuando lo tomo, no venía de la nada, venía de que yo ya llevaba una dinámica y un entendimiento de cómo se podía llegar a ganar dinero. Cuando yo tomo la decisión de arrancar a los 18 años a buscar oportunidades, a los 18 años probablemente como ustedes, y quiero que me escriban ahí si así lo han vivido, a los 18 años la mayoría de personas que yo conocía, incluyéndome, ya habíamos tenido no solamente uno, sino muchos trabajos. Muchos de nosotros salimos a buscar oportunidades desde los 15, desde los 16, porque entendemos que es importante tener nuestro propio ingreso. Incluso algunos saben y algunos entienden que es importante empezar a generar un apoyo a nivel familiar. Y dentro de ese ejercicio en el que yo tuve diferentes trabajos, pues pasé por muchas cosas. Pasé por trabajar en almacenes de ropa, pasé por trabajar en estos kioscos que yo me imagino muchos han tenido en sus colegios, estas cooperativas. Pasé por trabajos de oficina. En el momento en el que tomo la decisión de empezar a buscar oportunidades de hacer negocio, tenía un trabajo de oficina dentro de la misma universidad en la que estaba estudiando. Yo estudié mercado y publicidad, y para poder suplir lo que era el pago de mis semestres, tomó la decisión de empezar a trabajar en la misma universidad. Y de ahí para allá desprendí muchos trabajos de medio tiempo. Fui CAI de tenis, el recoge pelotas, el que se encarga de estar ahí pendiente cuando algunas personas están jugando. También trabajé en temas logísticos de manejo de juntas de acción comunal. Me encargaba de ir a organizar los parlantes, las sillas, los fines de semana. Entre semana tenía el trabajo de oficina, y aún así, aunque se hacía mucho, pocas veces sentía que el dinero alcanzado rendía. Y me di cuenta que independientemente de que se tuviera un buen ingreso en un trabajo o no se tuviera un buen ingreso, la dinámica siempre era la misma, y era cambiar tiempo por dinero. Si yo tenía un empleo, eso significaba que a mí me iban a pagar sí y solo si dedicaba mi tiempo a disponer las horas que esas personas o que esa empresa o que esa institución me estaba planteando a mí disponer. Fueran 8, fueran 10, fueran 12. Lo que nosotros estamos desarrollando, o lo que yo desarrollaba en ese momento, era cambiar tiempo por plata. Y si en algún punto de mi vida yo no tenía tiempo por una situación de salud, por una situación familiar, pues directamente esa fuente de ingresos desaparecía, porque no me estaban pidiendo hacer una sola acción por la que me siguieran pagando a futuro. Me estaban pidiendo hacer muchas acciones por las que me iban a pagar de forma directa siempre y cuando las hiciera. Pero eso me estaba condenando a nunca poder descansar. Me estaba condenando a empezar a identificar que el único punto de descanso iba a ser cuando llegara una pensión. Y yo ya tenía una conciencia muy fuerte a los 18, y no sé qué tanta conciencia ustedes tienen a día de hoy, pero para mí, bajo lo que era mi propia responsabilidad financiera, yo sabía y sé en este momento que no puedo esperar que mi vejez ni mis 50 años dependan de una pensión, que probablemente no va a existir. Con todas las regulaciones, con todos los cambios que hay en este momento, lo más irresponsable que nosotros podemos hacer en una edad de 18 a 25 a 30 años es empezar a depender de la posibilidad o de la promesa que en algún momento tengamos una pensión, porque esperando eso nos envejecemos, perdemos energía, perdemos salud, y cuando ya estemos esperando la pensión, puede que no nos encontremos con eso que realmente estábamos buscando y por lo que trabajamos 42 años. Y en esa realidad entonces yo empiezo a identificar que no podía seguir construyendo fuentes de ingresos que solamente dependieran de mi tiempo, que tenía que buscar la manera de construir un ingreso que no dependiera de mí. Y me conecté mucho con una frase que en algún momento escuché de un inversionista que se llama Warren Buffett, que probablemente muchos lo han escuchado. Es uno de los inversionistas más famosos y más reconocidos a nivel mundial, porque tiene una trayectoria enorme, gigante. Y una frase que me marcó mucho era una frase en la que
él mencionaba que si no encontrábamos formas de ganar dinero mientras dormíamos, íbamos a trabajar hasta que nos muriéramos. Y yo no sé si usted hoy se siente tranquilo con tener la idea de trabajar hasta morir. Yo no me sentía tranquilo con eso y por eso empecé a buscar rutas y formas mucho más inteligentes de construir algo que me permitiera tener un ingreso mucho más potente, pero no solamente un ingreso, sino un ingreso acompañado de tiempo. Y en ese punto me encontraba yo. Y acá, independientemente de la ciudad en la que ustedes estén, porque ya sé que están desde Cali, ya sé que están desde Bucaramanga, desde Cúcuta, desde Bogotá, yo me encuentro a las afueras de Bogotá, independientemente de la edad que tengan. Yo en este momento tengo 24 años, pero sé que acá hay personas incluso que pueden ser menores de 18, personas que están cerca de los 30, independientemente de nuestra edad, a nuestra situación actual, todos tenemos algo en común. Y ese algo en común, ¿qué es? Todos estamos buscando esto, estoy seguro, aunque no lo conozca, aunque no sé a quién le esté hablando en este momento, estoy seguro que es alguien que se siente cómodo y que le gustaría tener flexibilidad de tiempo, saber cómo manejar su tiempo, decidir cuándo trabajar y cuándo no trabajar. Estoy seguro que es alguien que está buscando una oportunidad de escalar ingresos sin una inversión gigante, sin saber que necesita 20, 30, 50, 100, 200 millones de pesos para montar un negocio rentable. Estoy seguro que quien está acá es porque entiende que no solamente es importante tener el dinero para arrancar un negocio o tener la idea de arrancar un negocio, sino encontrarse con una comunidad específica que lo ayude a uno a empezar a avanzar, porque no se trata solamente de iniciativa, sino de conocimiento. Y cuando no tenemos el conocimiento, lo mejor que podemos hacer es conectarnos con personas que sí tengan ese conocimiento que nosotros estamos buscando. Y si hay algo que yo creo que todos queremos, independientemente a qué tan diferentes seamos, es la posibilidad real de vivir en una calidad de vida importante, la posibilidad real de poder viajar, la posibilidad real de poder financiar nuestras experiencias, la posibilidad real de tomar esas metas que ayer definimos, que ayer planteamos en ese ebook que nos pasaron y convertirlas en un plan de metas no a 200 años, sino a los próximos 5, a los próximos 10, a los próximos 2 años, si encontramos un vehículo correcto. Eso es lo que todos queremos, pero ya entendemos cuál es el panorama actual, donde la mayoría de posibilidades se ven así. Cambia tiempo por dinero, estás ganando dinero, pero ese dinero no sabes ni cuándo aprovecharlo porque no te alcanza. Y segundo, de que no te alcanza, no tienes el tiempo suficiente para disfrutarlo como te gustaría llegar a disfrutarlo. Y entonces en este punto es donde muchos conectamos con algo y es que decimos, listo, si yo quiero llegar a construir esto, pero ya sé lo que el trabajo me da y el trabajo no me está permitiendo llegar a pensar en que esto va a llegar a ser posible, entonces ¿dónde está la solución? ¿Cuál puede llegar a ser la solución? Construir negocios. Y entonces todos hemos entrado y estoy seguro que ustedes, al igual que yo, entrábamos en una dinámica en la que cuando estábamos sentados con los amigos tomando algo, todos llegamos al mismo punto de decir, oigan, hay que montar un negocio, necesitamos montar algo. Y si nos inventamos esto, y si empezamos a vender tal cosa, y si empezamos a fabricar aquello, pero cuando entendemos el panorama real de lo que es montar negocio, muchos nos frenamos. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchos fallamos en el primer paso cuando empezamos a pensar en la idea o incluso llegamos a ejecutar la posibilidad de construir un negocio, porque no tenemos ni idea de qué estamos haciendo. Cuando vamos y vemos la realidad de lo que es montar negocio, a mí me pasaba mucho y es que yo me la pasaba montando negocios sin un peso en el bolsillo, entonces me sentaba con mis amigos cuando solo tenía la plata para el bus de vuelta a la casa. Y aún así nos sentábamos a hablar con ellos de qué negocio podríamos llegar a montar. Pero ya para dar el paso en la realidad de montar negocio, ¿con qué nos enfrentábamos? Primero, pues entender que todo negocio requiere un capital o requiere habilidades específicas, requiere tener una capacidad tan alta y tan profesional de ser muy bueno en algo y que muy pocos tengan la habilidad para yo poder empezar a construir algo. Personalmente no lo tenía. Yo estaba estudiando una carrera, pero esa misma carrera la estaban estudiando 70 personas en el mismo semestre en el que yo estaba y en el semestre anterior se habían graduado otras 50 y en el primer semestre de esa misma carrera estaban inscritos unas 200 personas. Ahí yo no era nada especial, ahí seguía dentro de un margen de 1000 personas más que estaban haciendo exactamente lo mismo que yo en 2 o 3 universidades. Ahí no hay una habilidad especial. Y capital, menos. Muy pocas posibilidades tenemos personas de 18, 19, 20 años de tener un capital para decir, yo puedo montar negocio porque tengo 50 millones de pesos guardados y no sé qué hacer con ellos.
Yo no sé si esa sea su realidad, pero la mía no era. Ahora, ¿por qué también se puede llegar a fallar? Porque el ejercicio de empezar a construir un negocio normalmente es un ejercicio solitario. Su competencia no va a ser su mentor. Si usted toma la decisión de montar, no sé, una papelería, una pizzería, un negocio de hamburguesas, si usted toma la decisión y logra pasar esa primera barrera de conseguir el capital, ahora va con un nuevo problema y es cómo manejo personal, cómo manejo insumos, cómo manejo arriendos, costos fijos del negocio, etcétera. Y dentro de la gente que usted va a encontrar que hace ejercicios similares, pues no va a encontrar personas que salgan a mentorearlo. Si usted monta su negocio de hamburguesas y al lado hay otro negocio de hamburguesas, va a ser muy difícil que usted se vuelva mejor amigo de esa persona que tiene el negocio al lado. Lo más probable es que se vuelvan competencia, porque si usted le está yendo bien, significa que el otro está perdiendo cliente. Y de ese ejercicio muchas veces se crece en solitario, se intenta hacer negocios en solitario, pero uno empieza en un ejercicio de prueba y error que cuesta plata, que cuesta dinero, si uno no lo tiene al final termina perdiendo. Asimismo, pues el tercer punto es el alto riesgo, el montar negocios sin tener ni idea de qué es lo que uno está haciendo, teniendo muy poco conocimiento, siempre lleva a caer a estadísticas que muchos ya hemos escuchado, de más del 95% de las empresas que se crean en Colombia pasados 5 años caen. O sea, si hoy usted toma la decisión de montar un negocio tradicional, lo más probable es que los próximos 5 a 10 años usted haya fracasado. Y el problema es que fracasar en los negocios no es solamente perder tiempo, es perder tiempo y perder dinero. Y lo cuarto es el largo tiempo hasta resultados reales. Muchos logran encontrar cómo financiarse para montar un negocio y poder hacerlo funcionar el primer mes. Pero el segundo mes, cuando llegan costos fijos, arriendos, nómina, y el negocio recién está empezando a ir a flote, ya no hay cómo pagar. Y ya uno empieza a construir un negocio bajo la deuda, donde es muy difícil llegar a un punto positivo. Y eso es lo que lleva a que muchos nos arrepintamos de montar negocio, que digamos, no, es más fácil empezar a buscar un mejor trabajo, es más fácil seguir con un trabajo y rezar para que la pensión llegue en algún momento, porque estas barreras son muy difíciles de pasar. Pero hoy no nos vamos a quedar hablando del problema, hoy vamos a hablar de la solución. ¿Dónde puede llegar a estar la solución cuando ya tenemos muy claro todo lo que puede llegar a ser complicado en el momento de montar negocio? Y acá es donde entramos a identificar que la dinámica de construir un negocio de este momento no es la misma dinámica de construir un negocio de hace 30, 40 o 50 años. En esos momentos la única forma de uno montar negocios era teniendo dinero o teniendo una habilidad especial. En este punto, bajo los nuevos ejercicios de la economía, ya no es necesario tener ni lo uno ni lo otro, sino identificar de forma clara cómo yo puedo empezar a construir algo basado en un ejercicio de apalancamiento, que ya ahorita vamos a hablar de qué se trata eso y en qué consiste, pero quiero que arranquemos el entendimiento de lo que estamos haciendo a partir de este ejercicio. Y es que hoy la riqueza no está en lo que produces solo, sino en las redes que construyes. Hoy el dinero no está en que tengas un producto muy bueno y que tú hayas sido el encargado de fabricarlo y de inventarlo, porque cuando tú consideres que estés inventando un muy buen producto, probablemente ese producto ya lo inventaron hace 15 años en China y lo hacen 50 veces más barato. Hoy el negocio no está en mirar qué producto me invento, hoy el negocio está en cómo construyo una red que permita que ese producto, que determinado producto o servicio llegue al mercado y cómo yo como conector puedo empezar a sacar un provecho de ese ejercicio que estoy haciendo de construcción de red sin ser el encargado del ejercicio de producción y de fabricación de X o Y producto. Y entonces acá es donde entra esta dinámica de cómo encontrar una buena oportunidad a partir de ese ejercicio de apalancamiento. ¿Cómo yo logro identificar que hay un buen potencial para construir un negocio serio, para construir un negocio sostenible en el largo plazo, sin yo ser el encargado de fabricar, de inventar, de registrar un producto completamente nuevo, sino tomando algo que ya está en el mercado y encargándome de llevarlo yo a una cantidad mayor de personas y a partir de ahí obtener un beneficio, que ese es el potencial real que hay detrás de eso, encargarnos de hacer un posicionamiento, de encargarnos de hacer un ejercicio de conectividad de productos que ya pasaron por esas etapas iniciales de prueba, de desarrollo, de investigación, de registros sanitarios y que ya nosotros podemos llegar a tomar
llevarlos al mercado, ganar un porcentaje por esa intermediación y construir empresa sin encargarnos de lo complicado de construir empresa, que es el ejercicio de fabricación y desarrollo de cualquier producto. Y entonces quiero que te conectes con el ebook que te compartimos antes de entrar a este espacio, porque es un ebook que venía encaminado ¿a qué? Venía encaminado a identificar qué oportunidades probablemente tú hoy ya has pensado frente a desarrollar negocio. Y si tú ya has pensado una oportunidad frente a desarrollar negocio, yo creo que ya has tenido muy claro lo que hablábamos anteriormente, ya has tenido muy claro cuál tiene que ser la inversión inicial, ya has tenido muy claro si realmente sabes o no sabes hacer ese negocio que te gustaría llegar a emprender. Y acá es donde vamos a empezar a revisar ciertos criterios que deben ser claros para que tú identifiques si esa oportunidad de negocio en la que has venido pensando es una oportunidad que puede llegar a funcionar o es una oportunidad con la que probablemente te vas a quedar dentro de ese 95% de personas que llegan a fracasar durante los primeros 5 años, que no es lo que queremos. Entonces, vamos a pasar punto a punto y si estás viendo tu hijo que en este momento, entonces en el paso uno, entra la dinámica de escribir 2 ideas de negocio en las que has pensado, en las que se te han ocurrido, que de pronto ya has hablado con amigos, con familiares y te gustaría llegar a construir. Y pasado esto, vamos a empezar a definir bajo estos criterios que estás viendo acá, si esa oportunidad es sólida, si esa oportunidad puede llegar a ser viable o si definitivamente tenemos que abrirnos a buscar otra clase de opciones porque es una oportunidad que no va a ser sostenible en el tiempo. Bien, entonces vamos a arrancar con el ejercicio. Vamos a ir paso a paso con cada una de estas preguntas que estamos viendo acá y vamos a entender la importancia de cada una. Primero, entonces, ¿qué necesitamos tener muy en cuenta para entender la dinámica real de lo que estamos hablando hoy? Necesitamos entender de una forma muy clara qué es el apalancamiento empresarial, a qué refiere el apalancamiento sumado a la conectividad y por qué es importante. Entonces, apalancamiento, ¿qué es? Apalancamiento es tú tener la capacidad de tomar los recursos, los procesos, los sistemas ya desarrollados y establecidos por X empresa o cantidad de empresas varias y ponerlo a tu favor donde tú te vas a encargar de un ejercicio de conectividad a un mercado. Tú no vas a ser el encargado de producir, tú no vas a ser el encargado de fabricar, investigar, estudiar, sino que vas a ser ese puente que va a llevar esto que ya se encargó de investigar directamente a un mercado final. ¿Qué empresas nosotros podemos llegar a conocer, a relacionar que se hayan apalancado y que hayan crecido bajo este modelo? Piensen en Mercado Libre, piensen en Pickup, piensen en Airbnb, en el mismo Amazon en sus inicios, en el mismo Rappi. Son empresas que no nacieron bajo una dinámica de producción. Rappi no nació como una empresa que buscaba ser el restaurante más grande que existía a nivel Colombia. Mercado Libre no nació como la empresa que buscaba ser el fabricante de la mayor cantidad de portafolios y de productos que hay en el mercado de Colombia y de Argentina y de otros países. Son empresas que nacieron relacionadas a un ejercicio de conectividad, donde se encargaban de qué? Se encargaban de conectar a diferentes fabricantes con un consumidor final. Esto hablando respecto a Mercado Libre o respecto a Rappi. Se encargaba de relacionar a muchos restaurantes con un consumidor final. Airbnb, ¿de qué se encarga? Es la empresa más grande que existe a nivel hotelero en este momento y no tiene un solo hotel, porque ¿de qué se encarga? De relacionar a muchas personas dueñas de inmueble con esa persona que está necesitando hospedarse en determinado lugar. Nunca compró el inmueble, nunca pagó ningún tema de impuesto por ese inmueble, nunca pagó ningún arreglo por el inmueble, pero ese simple hecho de conectar a quien tiene el inmueble con el que lo necesita, ya lo lleva a ser una empresa gigante a partir de aprovechar ese ejercicio de apalancamiento y de conectividad. Y hoy el mundo se está moviendo bajo esa dinámica. Incluso por acá, hablando de personas que de pronto ustedes reconocen o que reconocen el trabajo que han hecho. El cofundador de LinkedIn, que es una herramienta que muchos utilizábamos en su punto para poder llegar a buscar trabajo, para poder pasar hojas de vida. ¿Qué es lo que decía él? Dice, tu red es tu ventaja. El individuo más conectado puede competir con la corporación más poderosa. En este momento no se trata del que más conoce, del que más sabe, sino del que más puede llegar a relacionar con un mercado final. Y esto termina siendo una respuesta para muchos que nos hemos sentado a preguntar en algún momento, oiga, ¿cómo es que yo conozco a alguien
o tengo una persona que referencio lejana que ha tenido que estudiar una carrera, una especialización, una maestría, un doctorado y no se gana más de 20 millones de pesos. ¿Y cómo es que referencio a alguien que tiene una comunidad de 100.000, 200.000 personas en Instagram y se gana más de 20, se gana más de 30, se gana más de 40 millones de pesos? ¿Cómo es posible que alguien que de pronto no ha tenido el estudio ni la preparación de esta primer persona se esté ganando más y esté teniendo más calidad de vida en este momento? Porque ya no se trata de un ejercicio de habilidades ni tampoco se trata de un ejercicio de producción, de fabricación, se trata de un ejercicio de conectividad. Hoy en día no te pagan por lo que sabes, hoy en día te pagan por cuántas personas te están escuchando, cuántas personas te están relacionando. Y eso es lo que tenemos que entender a medida de que vamos identificando las nuevas posibilidades de hacer negocio. Y es que las mejores posibilidades de negocio están en el saber que yo me voy a conectar con una empresa, me voy a conectar con un proyecto que me va a poner todas las facilidades empresariales para yo encargarme del ejercicio de conectividad. Y si logro encontrar de forma muy clara esa empresa o ese proyecto, probablemente voy a tener un potencial de construir un negocio no solamente para este año, sino para toda la vida. Y entonces vamos a hablar de dos criterios importantes que hay que tomar en cuenta. Lo primero, entonces, es una empresa sólida, esa empresa, ese producto con el que yo me estoy relacionando para potencializarlo y para llevarlo a diferentes mercados y que ese sea mi negocio, tiene veracidad, tiene algo que yo sepa que puede llegar a ser real, yo puedo llegar a garantizar que es algo que tiene sostenibilidad en el tiempo. ¿Cómo yo puedo llegar a comprobar eso? Primero, hay que identificar la solidez en el país y el soporte legal. Hay que identificar si es una empresa que se maneja bajo contratos, si es una empresa que tiene una presencia en el país desde hace ya unos varios años, si es una empresa que nos da señales de entendimiento de que podemos llegar a tener tranquilidad. ¿Cuáles pueden llegar a ser esas señales de tranquilidad cuando tú vas a voltear a mirar una posibilidad de construir un negocio apalancándote de una empresa que ya está en el país? ¿Qué es lo que tú deberías mirar en esa empresa? Primero, oficinas, si hay oficinas físicas. Segundo, si tiene canales de atención. Tercero, si tiene un producto físico, hay que mirar si ese producto físico tiene los registros correspondientes. Si hay un alimento, hay que mirar si tiene registro en BIMA. Si es algo relacionado con cuidado personal, hay que saber cuál es la certificación que requiere para ser comercializado legalmente en el país. Y a partir de eso, que se encargue el cumplimiento fiscal como cualquier otra empresa. Hay que entender que si queremos un negocio sólido en el largo plazo, tenemos que trabajar con empresas serias en este momento. ¿Cuál es el beneficio detrás de todo esto? Pues que vas a tener protección para tu trabajo, vas a saber que no estás perdiendo el tiempo ni que estás poniendo a prueba tu palabra con las personas con las que empieces a posicionar esa marca, sino que estás haciendo algo serio porque sabes que estás trabajando con un socio serio. Y la confianza frente a las personas que tienes en tu entorno. Bien, ese es el primer punto. Entonces yo quiero que hoy, bajo esa dinámica que tú has pensado, pronto en algún punto de montar un negocio, piensen si tienes la posibilidad de montar negocio conectado con una empresa. Si es así, piensa qué tan sólida y qué tanto soporte puede llegar a tener esa empresa en este momento. Bien, lo segundo, si ese producto o si ese servicio que estás ayudando o que vas a ayudar a posicionar es un producto de consumo masivo, que la gente esté en un consumo constante de él y que probablemente lo sigan consumiendo en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué? Es muy sencillo. Producto que se compra frecuentemente te lleva a tener clientes recurrentes. Cuando tú tienes un producto que la gente solamente compra una vez, cada 2 años, cada 5 años, cada 10 años, pues te va a llevar a siempre tener una tarea muy intensiva de estar buscando y de estar buscando y de estar buscando. Pero si tú logras identificar un mercado que consume ese producto que tú estás ayudando a posicionar diariamente, constantemente, probablemente tú vas a encontrar la posibilidad de construir un negocio que va a funcionar de una forma muy potente, porque no solamente vas a ganar cada 2 años o cada 5 años, sino que puedes estar ganando diariamente o incluso muchas veces al día cada vez que se consuma ese producto. Ahora, ¿qué puede llegar a ser también importante? La facilidad de probarlo y recomendarlo. Si tú estás desarrollando un negocio donde tú te encargas de la conectividad hacia una empresa y de esa empresa hacia el consumidor final, lo mejor que puedes llegar a buscar es algo que sea fácil de recomendar,
que no necesite muchas complicaciones ni muchos enredos para poder llegar a recomendarlo. Y como tercero, el producto ayuda a la conversación y a la retención de clientes, lo que hablábamos anteriormente. Si tú identificas algo que la gente ya esté dispuesta a consumir porque ya los lleva consumiendo hace mucho tiempo y tú vas a hacer un ejercicio en el que vas a llegar a cambiar una marca, tú ya tienes el 80% del trabajo hecho, porque no vas a tener que enseñarle a nadie cómo consumirlo, no vas a tener que estar buscando muchas personas constantemente para que tu negocio siga creciendo, sino que puedes garantizar una retención en el consumo y a partir de eso construir un negocio sólido durante una buena cantidad de tiempo. Bien, entonces, identifícalo. Si dentro de lo que estás buscando como potencial de crear negocio, ese negocio nace de un producto de consumo masivo, que la gente esté acostumbrada y que la gente esté en la capacidad de consumir semanalmente, mensualmente o en lo posible de forma diaria. Y mejor aún si lo consumen muchas veces al día. Bien, ya para el tercer paso, la sostenibilidad en el largo plazo y la posibilidad de expansión. No se trata solamente de tú tener algo muy bueno en este momento. Si tú realmente consideras que lo que estás buscando no solamente es un ingreso adicional, sino la posibilidad de empezar a construir una fuente de ingresos que algún día se vuelva probablemente tu plan A o más allá de ser tu plan A se convierta en una posibilidad de construir una pensión, tú necesitas un negocio que se sostenga, un negocio que sepas que va a funcionar hoy, pero que va a funcionar también en 10 y que va a funcionar en 50 años. ¿Y de qué forma puedes llegar a tener la claridad respecto a eso? Primero, identifica los indicadores de sostenibilidad. Identifica el historial del mercado relacionado con el producto. ¿A qué me refiero con eso? No sé, para ejemplos, tú tomaste la decisión de ayudar a posicionar una marca que ha crecido de una forma muy potente y que está creciendo en el sector de la barbería. Y en ese ejercicio, entonces tú puedes llegar a decir, venga, la gente hace 5 años utilizaba barbería, no, de pronto está haciendo una nueva tendencia. Ok, pero es una tendencia que se va a quedar. Sí, es una tendencia que va a funcionar en 10 en 15 años. La gente la requiere, la necesita, hace uso de ella constantemente. Puede ser que sí. Y eso ya te va permitiendo a ti identificar que es algo que tiene sostenibilidad en el largo plazo. Eso puede llegar a ser un factor muy importante a revisar. Lo segundo, la expansión. Canales que te permitan a ti crecer no solamente de forma local, sino de forma departamental o en lo posible de manera internacional. Si tú identificas que tienes la posibilidad de construir en diferentes mercados, garantizas una sostenibilidad mayor de tu negocio, porque no dependes de que solamente un sector de la economía estés bien. Tú puedes tener una tranquilidad de saber que, así como cualquier economía, va a haber momentos buenos, va a haber momentos malos, pero si tu negocio está dentro de un sector donde hay una economía en un momento bajo, pero también está en un sector donde hay una economía en un momento alto, pues asimismo tú vas a poder seguir teniendo la sostenibilidad en el tiempo. Y es algo muy importante pensar cuando tú no solamente quieres un ingresito, sino que quieres construir algo importante en el largo plazo. Y qué preguntar al momento de tú estar hablando con alguien para identificar si puede llegar a ver esto, que estamos hablando tanto de expansión como de sostenibilidad, qué puede llegar a preguntar ese posible socio con el que estás construyendo negocios. La oferta funciona en distintos mercados. Esto que yo estoy posicionando acá también lo podría llegar a posicionar en diferentes países. Y si es así, ya hay ventas en esos países, ya yo puedo llegar a tener un soporte en esos lugares. Eso te va a dar a ti una tranquilidad enorme de saber que tu negocio no va a depender solamente de la situación económica en un sector, sino que tú puedes construir un ingreso que dependa de un mercado generalizado, un mercado global, donde cada vez vas a tener más garantías a nivel que tu negocio se vaya expandiendo. Y como cuarto punto, entonces, está el apalancamiento logístico y financiero. Esto muy ligado a qué? A ejercicios que funcionen a partir del posicionamiento de productos físicos. Si tú estás tomando una de las posibilidades de construir un negocio con un negocio que nace y que funciona a partir de la producción y el posicionamiento de un producto físico, es clave que tengas la garantía de cómo funciona el manejo logístico y financiero de ese producto que estás ayudando a posicionar. Porque acá en esto que te estoy mencionando es donde más del 80% de las empresas normalmente fracasan.
Hay empresas que tienen productos muy buenos, hay empresas que tienen un ejercicio de beneficio detrás de ese producto muy valioso, pero que no logran llegar a un buen planteamiento y a un buen desarrollo, ni del manejo logístico, ni del manejo financiero, lo que están ayudando a posicionar. Y para nosotros que estamos buscando negocio, para ti que a día de hoy estás buscando cómo construir un negocio, no como un plan A, sino como un plan B, es fundamental que tú tengas en cuenta que no vas a ser el encargado ni de la logística ni del manejo financiero de ese negocio que vas a ayudar a posicionar, porque ahí es donde se va la mayoría de tiempo para quienes deciden emprender y es donde directamente no hay ganancia, solamente es un proceso que hay que hacer. Pero si tú encuentras quien lo haga por ti, te estás ahorrando una cantidad de tiempo importante y así mismo vas a poder saber que no tienes que dejar tu trabajo, no tienes que dejar tus estudios, no tienes que dejar tu empleo para empezar a hacer esto, sino que puedes empezar a construir de manera alterna. Y así fue como yo lo arranqué a hacer en ese momento. Mañana va a ser el día en el que te vamos a transmitir en compañía de Angeli, que ayer la conociste, cómo es que puede llegar a construir un negocio a partir de la herramienta que nosotros encontramos y con la que empezamos a trabajar ya hace un tiempo. Pero en el momento en el que yo tomo la decisión, estaba en ese punto que te hablaba en un inicio. Estaba estudiando, estaba trabajando en la universidad en la que estudiaba para poder llegar a pagarme el semestre y yo no tomé decisiones arrebatadas ni tomé decisiones a partir de responsabilidades financieras. Yo empecé a construir algo, pero me encargué de garantizar que ese algo fuera algo que tuviera apalancamiento logístico y financiero. Y eso me permitió saber que yo iba a empezar a desarrollar ciertas acciones después de mis responsabilidades diarias, porque mis responsabilidades no iban a desaparecer en el momento de montar un negocio. Las responsabilidades iban a seguir ahí, pero yo tuve la posibilidad de empezar a seguir cumpliendo con mis responsabilidades, pero en tiempos alternos empezar a construir algo que en algún momento me dio mucho más que eso que tenía en ese momento. Es importante que valides eso, es importante que te sientes a validar esa oportunidad que hoy estás pensando, ese negocio que de pronto ya te propusieron, que ya viste en algún lado, y preguntes esto: ¿quién se encarga del manejo logístico de esto que voy a posicionar? ¿Soy yo? ¿Hay una red de apoyo? ¿O hay entidades logísticas importantes en el país que ya tienen convenio directamente con esta empresa que yo estoy posicionando? ¿Quién se va a encargar del manejo financiero? Yo tengo que recibir dinero, yo tengo que entregarle dinero a alguien, o tengo la tranquilidad de que ya hay entidades bancarias que se encargan de todo ese manejo. Yo no toco el dinero de nadie, pero puedo empezar a construir un negocio importante en el largo plazo. Ese es el motor escondido para tú empezar a identificar si hay una oportunidad real de empezar a construir negocio o hay una oportunidad muy difícil en la que la única forma de construir ese negocio es que termines abandonando tu plan A, tu plan B y tu plan C y todo lo que estás haciendo en este momento para empezar a construir. Que esa no es la invitación es que a que empieces a construir algo alterno a lo que estás haciendo, pero algo que sea sostenible en el tiempo. Y con eso yo te quiero dejar el último punto que considero que es el más importante a la hora de tomar decisiones y es saber que vas a tener una guía clara, que vas a tener personas que van a estar al lado tuyo ayudándote a cómo ir en un paso a paso, a encargarse de ayudarte a desarrollar habilidades necesarias para la construcción de ese negocio, que te van a ayudar a llevar un planteamiento específico y una guianza de cómo organizar, cómo definir y cómo trabajar bajo metas que se definan a nivel financiero en su momento, porque probablemente a día de hoy es algo que no sabes hacer. Yo cuando entré a este negocio, entré con la dinámica de empezar a buscar cómo hacer el negocio, pero sin tener una claridad muy fuerte porque no tenía experiencia. Mis únicas experiencias eran trabajar para alguien. Y en el trabajar para alguien yo no tengo que sentarme a planear, no tengo que sentarme a organizar, no tengo que sentarme a definir metas. Llego, tengo clara cuáles son mis tareas, simplemente las hago y me pagan por eso. Pero cuando tú estás entrando en una dinámica empresarial en la que probablemente nunca has entrado, lo más importante es la guía, porque si no tienes una guía que esté ahí acompañándote, tú puedes arrancar a hacerlo solo, pero puede que pasen días, semanas, meses, años y no avances, porque te vas a tener que estar golpeando con todos los errores que probablemente alguien ya se golpeó en ese momento y que si se sentara a explicártelos te podría ayudar a ahorrar muchísimo tiempo. Puse esta imagen relacionada con lo que es aprender en algún deporte. Hay deportes que se aprenden desde niños sin tener que preguntarle a nadie,
Pero si tú quieres pasar a un paso más profesional, si tú quieres ganar como un profesional, necesitas educarte y dejarte guiar de alguien que haga las cosas de forma profesional. Y si tú no quieres jugar a hacer negocios, sino que estás buscando realmente cómo construir un negocio serio y de forma empresarial y profesional, necesitas la alianza de alguien que ya ha sabido cómo hacerlo. Y eso fue lo que en su momento yo decidí. Cuando me senté a mirar cuál podía llegar a ser la realidad de cumplir mis metas después de hacer el ejercicio que ya en su momento Angeli hizo y que en ese punto de mi vida yo también me senté a hacer, identifiqué que necesitaba algo diferente, identifiqué que necesitaba construir bajo herramientas sostenibles en el tiempo, legales, serias y con una guianza, con un equipo, con unas personas, con un mentor, si así lo queremos llegar a llamar, que me llevara y que me acompañara en el camino de construir negocios, porque yo sabía que construir negocios era una dinámica de prueba y error, pero si yo tenía a alguien acompañándome, esos errores iban a disminuir, ese camino iba a ser mucho más limpio y en resumen me iba a ahorrar tiempo y me iba a ahorrar plata. Y creo que todos los que estamos acá, si estamos buscando la posibilidad de hacer un negocio, lo que más queremos es equivocarnos lo menos posible y poder llegar de una forma mucho más rápida a nuestro objetivo final. Y así empecé a construir sabiendo que ya había encontrado una herramienta, que es la misma herramienta que te compartiremos mañana y que bajo esa herramienta hay la posibilidad de construir algo. A día de hoy he tenido la posibilidad de pasar de una dinámica de vida, de un ejercicio de vida donde me levantaba 4:50 para salir a la universidad. No, mentira, a las 4:50 ya estaba saliendo. Me levantaba a las 4 de la mañana para salir a la universidad, para ir a trabajar, para ir a estudiar. Llegaba a las 9, 9:30 de la noche porque vivía a 2 horas del lugar donde trabajaba y estudiaba y al otro día era completamente igual, el otro día era completamente igual. Los fines de semana tenía trabajos alternos para tener más efectivo. Me la pasaba trabajando, me la pasaba cansado, pero con la promesa de que algún día podían llegar a hacer las cosas diferentes sin entender muy bien el cómo. Cuando tomé la decisión de hacer un plan claro, hacer un plan serio, acompañado de una herramienta real, pudieron empezar a cambiar muchas cosas. Pasé de probablemente no tener nada de tiempo, de solamente tener 1 o 2 horas libres después de las 9:30 de la noche, a tener un estilo de vida que a día de hoy me permite darle relevancia y darle tiempo a las cosas que para mí son importantes. Ahí probablemente ustedes están viendo algunas de las cosas que para mí son muy valiosas y es precisamente el tiempo, tiempo para poder disfrutar en familia, tiempo para poder hacer las cosas que me gustan. Dentro de esas cosas que me gustan está el viajar. Durante 18 años de mi vida, lo más que había podido viajar era a 4 ciudades dentro de Colombia. Durante los últimos 2 años he tenido la posibilidad de conocer 10 países, de estar 2 veces en Europa, una vez con mi novio, otra vez con amigos que conocí a partir de este mismo sistema empresarial. He tenido la posibilidad durante los últimos años de darme más de 2 a 3 meses de vacaciones por año, conociendo más de 100 ciudades durante el recorrido por estos 10 países que les menciono y de acelerar mucho más mis metas, de ver que esas metas que yo tenía planteadas para mis 30, para mis 40, para mis 50, no se empezaron a cumplir en esa edad, se empezaron a cumplir a mis 21, a mis 22 y a mis 23 años. Y eso es a lo que te estamos invitando hoy, a que aceleres procesos, a que decisiones como las de irte a vivir solo, eso no se convierta en una decisión en la que te vas con un colchón y te vas con unas tablas, sino que se convierta en una decisión que te da alegría, que te da felicidad, que te da la posibilidad, como de pronto en ese momento me la dio a mí hace un año, que tomé la decisión de irme a vivir con mi novia, de decir, queremos hacerlo, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo de una buena manera. Nos vamos a sentar, vamos a hacer un plan de qué es lo que queremos comprar, de cómo es que queremos vivir y si tenemos la herramienta correcta, pues nos vamos a encargar de aprovechar esa herramienta. Nos demoramos 2 meses en definir un plan, definir qué era lo que queríamos comprar y en 2 meses ya teníamos cada una de las cosas que necesitábamos para irnos a vivir. Todo esto nació de tomar decisiones con propósitos hace algunos años, de a los 18 años sentarme a decir, ¿por qué me voy a acostumbrar a darme una mala calidad de vida cuando sé que hay nuevas herramientas? ¿Por qué me voy a acostumbrar a seguir cambiando tiempo por dinero cuando sé que hay herramientas que me van a permitir multiplicar mi tiempo y también multiplicar los ingresos? Y cuando encontré la herramienta correcta, empecé a trabajar bajo ese propósito
hasta llegar al objetivo que probablemente tú estás viendo hoy y que también puede llegar a ser tu realidad o mayor si nos encargamos de construir algo mucho más grande que lo que estás viendo en este punto. ¿Qué es lo que quiero que comprendas hoy? Que hay herramientas, que hay formas de definir cómo puedes llegar a encontrar una buena oportunidad, que hay criterios que deberías tener muy en cuenta, no solamente para lo que nosotros te estamos transmitiendo, sino para cualquier negocio que tome la decisión de montar en algún punto de tu vida. Necesitas entender si hay un soporte, necesitas entender si hay una viabilidad en el largo plazo, necesitas entender si hay operadores logísticos y financieros que hagan que ese negocio sea un negocio que en algún punto no dependa de ti, porque todo lo que dependa de ti va a seguir siendo un ejercicio en el que vas a seguir trabajando mientras se va acabando tu tiempo y mientras se va acabando tu vida, con el objetivo de algún momento probablemente tener un ingreso para disfrutar. Pero creo que ninguno de los que está acá quiere empezar a disfrutar sus ingresos después de los 50 o de los 60 años. Todos queremos disfrutarlos hoy, pero para disfrutarlos hoy no solamente hay que trabajar duro, hay que trabajar de manera inteligente. Y si tú estás conectado con lo que te he venido transmitiendo y si tú quieres identificar, así como te lo mostramos en el ebook, los criterios que puede llegar a cumplirte ese negocio en el que estás pensando, ese negocio que ya tienes, comparado con la herramienta con la que nosotros estamos trabajando, prepárate para el espacio de mañana, porque mañana nos sentaremos a compartirte de una forma muy clara cuál es esa herramienta que nosotros encontramos, cómo hemos venido desarrollando esa herramienta y cómo a partir de esa dinámica empresarial que nos encargamos de construir desde nuestros 18 años, a día de hoy nos podemos dar este nivel de calidad de vida. Quiero que te programes desde ya, pongas alarma, le des una prioridad, porque no me estás dando una prioridad a mí, ni le estás dando una prioridad a los oradores que vas a encontrar en este espacio. Te estás dando una prioridad a ti de saber que puedes llegar a empezar a generar un cambio en tu vida, que ese día a día, esa rutina que estás llevando hoy puede empezar a ser diferente si tomas las decisiones adecuadas. Y mañana te vamos a encontrar una herramienta que te vamos a hablar desde la experiencia y desde la claridad en la que nos sentamos a llenar esa lista donde empezamos a hacer ese chequeo, identificamos que era la mejor oportunidad que tenemos en nuestras manos para empezar a construir algo sólido y sostenible en el tiempo. Así que si quieres saber, si quieres entender cuál es esa herramienta, te esperamos mañana en nuestro espacio de una forma muy puntual a las 7 de la noche, conectado no solamente con agenda en mano, sino que quiero que te conectes con este mismo ebook para que empieces a referenciar y a chulear cada uno de los criterios que hoy hemos venido hablando y los compares con la herramienta con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, nos vemos, una feliz noche y mañana estaremos hablando directamente de la herramienta con la que nosotros hemos venido construyendo. Un abrazo para todos.